¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes en esta mañana. El pastor Eduardito me invitó. Como dijo hermano Alejandro, mi nombre es Doris Esteves y yo asisto a la Iglesia Evangélica de Ñequito Central. Y bueno, realmente es un privilegio visitarles el día de hoy. Estoy bien agradecida con Dios. Y les cuento un poquito acerca de mí. Yo conocí al Señor cuando tenía 5 años. Y a partir de eso definitivamente Él ha transformado mi vida. He servido como misionera en diferentes lugares, tanto dentro como fuera del país, desde que empecé más o menos, pensaría yo que cuando estaba acabando mi carrera universitaria, Dios me llamó a servir en lo que es misiones transculturales y con los más vulnerables. Y a partir de ese momento, como testimonio, les digo, el Señor no desperdicia nada. Me acuerdo que cuando me gradué de la universidad le dije: Señor, yo no te pregunté qué estudiar, pero esto es lo que hay, así que por favor haz lo mejor que puedas con lo que tengo. Y Él ha usado fielmente mi carrera. Mi carrera es ingeniera comercial en productividad. Y bueno, como les comentaba, me ha permitido servir en algunos lugares, siempre bendecida, apoyada, cubierta por mis pastores en la iglesia, y pude servir con refugiados en Etiopía, en Pakistán. También he podido servir con gente en necesidades en las diferentes comunidades indígenas aquí, o en ministerios que han tenido con niños en riesgo. También, sí, desde la adolescencia era súper chévere. Es más, servía con la Katy Vega, con la hermana del pastor Eduardito. Entonces siempre ha sido un privilegio realmente consagrar mi vida al servicio del Señor. Al momento yo me encuentro sirviendo en 2 ministerios que son realmente también mi trabajo, un privilegio que puedo trabajar y servirle al Señor, y Él sostiene me apoya, o me sostiene a través de eso. Sirvo en una organización que se llama FEME, Fin de la Esclavitud, Misión Ecuador, y trabajo con víctimas de tráfico sexual y situaciones de vulnerabilidad. Y administro ahí o coordino un negocio para la transformación que se llama Esperanza Art, y ese es un negocio en el cual las chicas que son parte de la organización pueden realizar bisutería de semillas naturales y luego vendemos eso. Entonces es para decirles que el Señor realmente nos permite servirle en todas las áreas, ¿no es cierto? A veces uno piensa, no, pero en los negocios ¿cómo puede ser? Y Él es como me ha usado a mí. Siempre que le he servido ha sido en esas áreas. Y a través de este negocio nosotros podemos darle gloria al Señor, ser testimonios, servir a las chicas, crear comunidad donde los salarios son justos. Y también sirvo en otra organización que se llama Second Chances Ecuador, y nuestro objetivo es equipar generaciones en el nombre de Jesús. Entonces trabajamos con niños y adolescentes jóvenes en diferentes áreas. Es más, Dios mediante, a partir del campamento vacacional que ustedes van a tener, vamos a abrir, hemos creado una alianza con Yevi Norte, y vamos a abrir uno de nuestros centros aquí, que es un centro holístico del día. Entonces yo coordino específicamente esa área, los centros del día. Entonces, un poquito dándoles el antecedente, porque el hermano Alejandro me decía, ¿cómo te presento? Le dije, bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que el Señor me ha permitido hacer para su honra y su gloria. Entonces, ya empezando el tema del día de hoy, ¿no es cierto?, que nos trae, el pasaje que vamos a leer es Hechos 8, del 26 al 40. Pero antes de eso quisiera compartirles realmente algo que el Señor puso en mi corazón cuando estaba preparándome para esta prédica. Les confieso, hermanos, que estoy un poco nerviosa porque no es mi zona de confort, no es mi área, el púlpito, estar al frente, pero el Señor se glorifique. Y es en lo que me siento muy identificada cuando leí este pasaje con Pablo, que dice en Corintios, ¿no es cierto? Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios.
Entonces, hermanos, que el Señor se glorifique en este tiempo, que me use y que también pueda desafiarnos a poner en práctica, ya que se vuelva carne, lo que vamos a aprender el día de hoy. Empezamos entonces con el pasaje en Hechos 26. En Hechos, 8 del 26 al 40. Para mí este pasaje es muy interesante y el pastor Eduardito cuando me decía, Doris, yo quiero que tú compartas desde la perspectiva misionera, porque esa es mi pasión. Yo, como les dije, he servido mucho al Señor en misiones y él me decía que básicamente el título de este pasaje, de esta prédica, era que no estamos solos en la misión de Dios. Y yo cuando estaba leyendo toda esta historia que sabemos que es la de Felipe y el etíope, o Felipe y el eunuco, como le conocemos también, habla mucho acerca de cómo el Espíritu Santo le guía a Felipe, y de una manera increíble vemos cómo en cada detalle él va preparando todo lo que él tiene que hacer. Entonces, si nosotros empezamos y pensamos quién es Felipe, muchos de nosotros tal vez ya lo sabemos, ya lo hemos leído, sabemos que él era uno de los 7 siervos o 7 personas que fueron escogidas para servir en las mesas, ¿no es cierto? Y cuando yo pensaba en Felipe decía, wow, qué increíble cómo él fue tan sensible a escuchar la voz de Dios, tan sensible a reconocer al Espíritu Santo. Me puse a ver para atrás y cuando describían a las personas que ellos escogieron para esto, él decía básicamente que eran personas, dice, busquen hermanos de entre vosotros, eso vemos en el pasaje, en el capítulo 6, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, si vemos que Felipe escuchaba la voz de Dios, es porque él era una persona que había estado preparada previamente, ¿no es cierto? No es que de golpe pasó. Vemos que era un siervo que había estado fielmente sirviendo en la congregación, sirviendo a los hermanos, buscando el conocimiento del Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y tenía un muy buen testimonio. Entonces, aquí nosotros ya podemos empezar a ver cómo es que el Espíritu Santo ya estaba en esa relación, o Felipe ya estaba en esa relación cercana con Dios, reconociéndole al Espíritu Santo, escuchándole, obedeciéndole. Es clave porque podemos ver que él fue una persona que estaba preparada, que estaba muy dispuesto y que era obediente a lo que el Señor le decía, aunque al inicio podía parecer que no tiene sentido. Y muchas veces nosotros podemos ver que hay cosas que el Señor nos manda hacer y que al inicio no estamos tan seguros o no entendemos por qué. Y vamos a ver en el relato cómo es que él va teniendo todo este proceso de escuchar la voz, de reconocer, de obedecer y luego de ver el fruto que el Señor ha traído. Dice que un ángel del Señor, en el 26, se le apareció a Felipe, y estoy usando la traducción al lenguaje actual, hermanos, pero básicamente es lo mismo, ¿cierto? Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Entonces, bueno, para empezar, estamos hablando también, ¿no es cierto?, de un creyente en el primer siglo, que tal vez nosotros ahora tenemos incluso tanto material, obviamente aparte de la Biblia, en la cual nos dicen cómo aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo, y aún así estamos como, ¿será Dios? ¿No será Dios el que me está hablando? Yo me pregunto cómo habrá sido para Felipe, que primero se le aparezca un ángel, ¿no es cierto? Y luego por revelación del Espíritu Santo tenga la certeza de que ese ángel era el que le estaba hablando de que Dios, el que le estaba diciendo lo que Dios le pedía que hiciera. Porque en la lógica humana no hacía mucho sentido. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos ver que dice, aunque era la época en la cual la iglesia había sido dispersa, ¿no es cierto?, había habido persecución, vemos que previamente dice que Felipe estaba en un ministerio que daba mucho fruto, que él estaba haciendo milagros, que mucha gente se convertía, que la gente le escuchaba, que la gente le seguía y escuchaba el mensaje que él traía, ¿no es cierto? Entonces es importante porque tal vez podríamos pensar, e incluso en nuestra propia vida, y a mí me ha pasado que estamos en un ministerio que está dando mucho fruto, o estamos en un trabajo en el que sentimos que todo está yendo muy bien, es como nuestra zona de confort. De pronto sentimos que Dios nos empieza a inquietar y nos dice: quiero que vayas acá, quiero que hagas esto, quiero que te muevas a este sector, te estoy llamando ahora a servir en otro ministerio, a que te prepares de otra manera. Y uno piensa, ¿será eso? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será Dios que me está diciendo? ¿Será que merendé mucho de noche? Y por eso estoy teniendo estos sueños. Es interesante porque a veces nos cuesta mucho pensar
que si nos está yendo bien o que estamos dando fruto en algún lugar, tal vez Dios nos está desafiando a un cambio. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos realmente tener esa relación de intimidad en la cual podamos reconocer cuando el Señor nos está hablando. Entonces, justo el día de ayer estábamos con un amigo que es siervo en Medio Oriente, y él comentaba que le pareció muy especial porque el ministerio a donde Dios le llevó a él ahora y a su familia ha sido muy desafiante. Al inicio él pensaba, pero ¿será que realmente Dios nos está llamando a movernos a todas estas otras comunidades en esta zona de Medio Oriente que les digo? Porque actualmente él y su otro compañero siervo estaba yéndoles muy bien, tenían diferentes grupos, ¿no es cierto?, de gente que no conoce a Cristo, pero que estaba escuchándoles, que estaba escuchando las historias, la manera en la cual ellos presentan el evangelio en esta zona del mundo donde sabemos que no es permitida, que sabemos que hay mucha persecución a los creyentes. Y él decía, pero yo empecé a sentir que Dios me estaba inquietando a moverme a otras comunidades, a otros grupos no alcanzados, aun cuando parece que después de tantos años de haber invertido, finalmente estaba teniendo fruto con los grupos con los que ya estábamos empezando a tener estudios bíblicos. Entonces eso lo vamos a ver tanto en el ministerio como en temas también podemos verlos en temas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver que en este relato también Felipe, cuando le dijo quiero que vayas a este lugar, dice, y quiero y era una zona que parecía muy desértica también, ¿no es cierto?, que no hace sentido, porque él estaba donde había toda la gente y Dios le dice quiero que vayas a este camino que va a Gaza. Era un lugar desértico, era solamente, no había gente pasando continuamente. Entonces debe haber sido como muy extraño para él el poder reconocer, y podía haber dicho, no Señor, no creo que es así, yo estoy dando buen fruto aquí, no creo que te desobedezco si me quedo, yo puedo, aquí es donde te estoy sirviendo. O podía hacer todo lo opuesto como hizo Jonás, ¿no es cierto?, que Dios le dijo que vaya para un lado y él fue completamente para el otro, escapando de la voluntad de Dios. Pero él estaba muy convencido de lo que Cristo, de lo que Dios le había revelado, ¿no es cierto?, a través del ángel. Luego vemos en el 27 y en el 28 que dice, Felipe obedeció. Y eso es clave, hermanos, porque muchas veces queremos que Dios nos revele, que Dios nos guíe, pero no obedecemos. Y nos pasa seguido, no estamos como, Señor, muéstrame qué hago. Y cuando nos mostró qué hacer, nos hacemos los locos y no queremos obedecer. Buscamos, como digo, no estamos seguros, no estoy seguro si te entendí, no estoy seguro si es lo que quieres, no estoy seguro si esta es la forma, y nos damos la vuelta. Porque tal vez inconscientemente incluso esperamos que Dios nos guíe a hacer lo que nosotros ya queríamos anteriormente. Entonces dice, Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías. En el capítulo 29, donde dice, Isaías 29, entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate del carruaje y camina junto a él. Y también es interesante, ¿no?, porque yo veo cómo se describe esta situación en la cual él, acércate al carruaje y camina junto a él. Para mí hubiera sido como tan extraño decir, ¿qué es lo que me estás, o sea, qué es lo que me dices que haga, ¿no? Que me ponga al lado de esa persona. Y a veces nos ha pasado, no sé si les ha sucedido a ustedes, que sienten que Dios les dice, acércate y dile algo a este hermano, o acércate y dile algo a esta persona en la calle, o acércate y dile esto a tu vecino. Y uno tiene como no le das o sentido, o a veces le da hasta vergüenza, porque sé qué va a decir si solo me le acerco y le digo, Dios te quiere decir esto hoy, o Dios, tengo un mensaje para ti de la salvación de Cristo, o tengo que compartirte esto. A veces nos cuesta mucho realmente reconocer y obedecer esa parte en la cual Dios nos está hablando a nuestro corazón o incluso en nuestra mente, y realmente preferimos evitar esos momentos de encuentro porque nos parecen tal vez absurdos. Pero aquí vemos que Dios es tan detallista que incluso le dice cómo hacerlo, cómo irse acercando, cómo acercarse a la persona, que solamente empiece a caminar junto a él en el carruaje. Y esto, si nosotros tal vez incluso lo pusiéramos en muchas veces cuando nosotros hemos aprendido o sabemos o queremos compartir a alguien del amor de Cristo, no se trata solamente de que vayas y hagas algo de golpe, sino que camines junto a Él. Y esta podría ser una representación visual de cómo nosotros podemos empezar nuestro acercamiento a las personas que todavía no conocen al Señor. Y es solamente caminando junto a ellos.
No necesitamos ir con ese objetivo inmediato de le voy a hablar de esto o le voy a hacer que haga su oración de fe sabemos que sí, que no hay nada mejor que Cristo. Sabemos que ese es el principal mensaje que traemos. No estoy diciendo que no vamos a llegar a ese punto, pero realmente es bien importante que cuando nos acerquemos a alguien nos acerquemos y caminemos junto a esa persona. Y en ese caminar muchas veces implica no decir nada al inicio, solamente tener una relación de amistad, solamente acercarnos para conocer cuáles son sus inquietudes, para conocer cuál es su situación, con un deseo genuino que viene del amor de Cristo, no del interés de que conozca a Cristo solamente como mi objetivo es que tú te conviertas al Evangelio y ya, sino realmente caminar con esa persona, ¿no es cierto? También es importante porque en todo ese proceso estoy seguro que él iba sintiendo los siguientes pasos que debía dar, ¿no es cierto? Dice que Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando yo estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Y entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Dice que Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Es decir, fue muy diligente. Él dijo, o sea, Dios le dijo, haz esto, y él fue corriendo a hacerlo. Podía haber estado como caminando por allí un rato esperando a ver qué pasa más adelante, cómo no perderlo de vista, pero él dice que corrió hacia el carruaje, es decir, que fue muy diligente. Y eso yo pienso que nos desafía a nosotros también, a que tratemos de ser eso, ser muy diligentes cuando el Señor nos ha dado un mandato, no dejarlo como para mañana, para más tarde. A veces el Señor nos pide, incluso tenemos temas en el trabajo, no sé si les ha pasado que a veces Dios nos dice que hagamos algo con alguno de nuestros compañeros de trabajo, que nos acerquemos, que le digamos algo a alguien que no es creyente, y nosotros es como, ay no, mañana, en el almuerzo mejor, no, mejor Señor la próxima semana, hoy yo creo que el hermano, que la persona no está de buen humor, tal vez no va a querer escuchar, y seguimos como dándole largas. Que el Señor nos ayude a reconocer cuando Él nos está desafiando a eso, y a que nosotros respondamos sin dudarlo, porque a veces y no digo que seamos irresponsables, pero a veces me he dado cuenta que cuando tenemos alguna revelación del Espíritu Santo nos quedamos como pensando, y ya vienen después tantos pensamientos próximos, y cuando nos vamos a dar cuenta, la primera cosa que Dios nos dijo es lo que era, pero nosotros seguimos con nuevos pensamientos de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros miedos, y nos perdimos el momento que Dios había estado escogiendo para eso. Entonces le pregunta, ¿entiende usted lo que está leyendo? Eso también me parece clave cuando nosotros tenemos este acercamiento para cumplir la misión de Dios, para llevar el Evangelio a otras personas, es que queramos o tengamos curiosidad de saber qué es lo que la persona quiere o necesita o cuál es su situación actual. A veces nosotros asumimos que tenemos todo el conocimiento y de una le decimos lo que nosotros queremos decirle o lo que nosotros creemos que es el mensaje, sin saber en qué situación o sin saber en qué etapa está esta persona, ya sea de su fe, ya sea de sus necesidades, ya sea de sus emociones, de su vida, de sus crisis. Es importante, con esta pregunta lo que nos está enseñando es que nosotros debemos interesarnos por la persona y preguntarle para que esa persona nos deje saber qué es lo que siente que necesita. Porque incluso en misiones, siempre cuando estamos en los cursos acerca de cómo entrar a las comunidades a servir o a los diferentes grupos, nos dicen que primero debemos averiguar qué es lo que la persona percibe como su necesidad, no lo que yo percibo como su necesidad, porque si no voy a querer darle muchas cosas que tal vez la persona realmente no las necesitaba. Hay una historia de unos misioneros en Perú que ellos se pusieron cuando llegaron vieron que esta comunidad solo tenía letrinas, no tenía baños. Entonces, claro, desde su perspectiva, lo que esa comunidad necesitaba era baños, porque necesitaban un lugar que sea higiénico y todo esto. Y construyeron los baños, pero es como llegaron y su proyecto fue construir los baños. Y después nadie usaba los baños en esa comunidad, porque para ellos como comunidad la letrina era lo que ellos necesitaban, era lo que estaban acostumbrados y no veían el objetivo de un baño. Entonces, con esto realmente solo es una representación visual de que muchas veces nosotros creemos tener las soluciones sin haberle preguntado a la persona qué es lo que la persona siente, qué es lo que la persona quiere, qué es lo que la persona está necesitando. A donde el Señor les lleve a servir en sus diferentes lugares, sectores, con sus vecinos, o si Dios aún incluso les está llamando a otros lugares, es bien importante
primero nos acerquemos a la persona o a la comunidad y queramos conocer qué es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, qué es lo que incluso ellos no entienden, antes de querer ir con soluciones. Dice, y el oficial etíope le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y claro, nosotros, ¿en dónde hemos escuchado algo similar a esto? En la Biblia igual. En Romanos, ¿cierto? Cuando Pablo dice que cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Nos suena, ¿no es cierto?, un poco similar. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Claro, tiene relación con esto, es cierto, nos está desafiando y nos está llamando a que hay mucha gente que no ha escuchado la palabra y que cómo la va a entender. Y es bien interesante que nosotros como creyentes podamos salir a veces un poquito más allá de nuestra perspectiva, de esperar que todas las personas tengan nuestros mismos valores o tomen las mismas decisiones que como iglesia o dentro de la fe las tomemos, cuando ellos no han escuchado. Si no son seguidores de Dios, si no han escuchado la palabra, si no han escuchado lo que el Señor tiene para sus vidas, si no han recibido a Cristo, si no han sido transformados su entendimiento, difícilmente las personas van a entender inicialmente de lo que estamos hablando, y por eso es que a veces incluso les parecemos locos, porque ellos no han escuchado, ¿no es cierto? Necesitan a alguien que se los explique. Y más bien desde la perspectiva de la curiosidad, de saber por qué la persona no entiende, de saber por qué la persona se comporta de esta manera, debería ser nuestro enfoque en lugar del juicio. Porque hay una frase que dice que la curiosidad es el antídoto para el juicio, es decir, para no estar juzgando a otros. Si más bien nos interesamos en conocer o en saber sobre las otras personas, el por qué tal vez tienen estos comportamientos, el por qué hay estas situaciones. Más pegado. Ay, perdón, gracias, hermano. Ya se perdieron lo mejor de la prédica y no oyeron. Perdón, hermana. Ya. Entonces, lo que les estaba diciendo es que justamente el antídoto para el juicio es la curiosidad. Entonces, ahí sí, ya, perdón, la falta de hábito con esto. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos justamente, al tratar de averiguar, al tratar de conocer y al saber que estamos llamados, es más bien a explicarles con paciencia, llevarles por el camino que a nosotros también nos han llevado, y explicarles sin esperar que tengan ya comportamientos de los cuales nadie les ha hablado. Y aquí nosotros en América Latina podemos decir que sí, es cierto, no es que nadie no nos ha hablado nunca del Evangelio, porque somos países católicos, ¿no es cierto? Entonces conocemos de Jesús, no es como otros países donde realmente no saben ni quién es Jesucristo, pero no se les ha sido explicado a profundidad, sino tal vez desde una relación superficial. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros pacientemente podamos explicarles, después de haber conocido incluso qué es lo que ellos necesitan o no entienden. Pero la otra parte que a mí me llamó mucho la atención de esto, cuando dice que si no hay quien me lo explique, es porque el oficial etíope, él dice que había ido a adorar en Jerusalén, ¿no es cierto? La historia, por así decirlo, nos dice que los etíopes, hay una comunidad etíope judía, porque ellos conocieron acerca de Dios, del Dios de Israel, desde la época de la reina de Saba con Salomón, ¿no es cierto? Y ella parece que llevó de la fe, ¿no es cierto?, en Dios, el Dios de Israel, y lo compartió acá ya en Etiopía, en África, que es lo que es África ahora. Pero entonces ellos, al conocer esto, también iban a adorar a Jerusalén. Pero hay algo que es interesante, y es que él era una persona de color, era ¿no es cierto?, al ser de esta zona era una persona de color, al ser era eunuco. Y si nosotros vemos, hay una parte, ¿no es cierto?, previamente en la Biblia que dice en Deuteronomio 23:1, que ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Entonces, aun cuando vemos
que en Isaías 56 esa prohibición se levantó, porque ahí vemos que dice, cuando bajo el reino de, lo que nos habla básicamente en esta parte es que cuando venga el reino del Mesías, ¿no es cierto?, la santidad de Israel será cumplido desde adentro, ¿no es cierto?, y ya no era esta parte física. Pero de todas maneras estamos hablando de una sociedad que tendía a ser mucho más guiada por las reglas. Entonces, que una persona de color, que era eunuco, venga a presentarse a querer adorar en el templo, yo pienso que es poco probable que se le haya permitido o haya sido visto de buena forma. Entonces, me da la impresión mucho que incluso esta pregunta nos lleva justamente a que aunque él vino a adorar a Dios en el templo, él no había recibido lo que él quería, que era conocer. No había habido quien le hable, no había habido quien le presente o quien se tome el tiempo de explicarle. Es más, me pregunto si incluso le dejaron presentar sus ofrendas y realmente entrar y adorar a Dios. Porque, como digo, él pertenecía a un grupo que era rechazado. Y yo al ver esta pregunta me cuestiono para nosotros mismos, ¿no?, como iglesia, si a veces se nos escapa y podemos rechazar a ciertos grupos porque los consideramos que no son dignos y no nos hemos dado justamente ese tiempo para explicarles. Ellos tienen la necesidad, tienen la sed, quieren escuchar, pero no nos hemos tomado ese tiempo justamente para que ellos hablen. Y están sedientos, están leyendo, como en este caso podemos ver que el eunuco estaba leyendo, quería conocer más, porque sabía que ese Dios era real, pero no había habido quien se tome ese tiempo para hacerlo. Y nosotros estamos llamados justamente para tomarnos ese tiempo con estos grupos que muchas veces pueden ser rechazados o que son los que son vulnerados en nuestra sociedad, ¿no? Sabiendo que Dios nos ha llamado a ser la voz de los que no tienen voz. Entonces dice, dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice, el que es en Isaías 53, ¿no es cierto?, del 7 al 8, que dice: fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarles la lana. Como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió la boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe: dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Y también pienso que es el Espíritu Santo aquí, ¿no es cierto?, que seguía orquestando todo esto, porque la pregunta es clave para darle a Felipe, y él también aprovecha y toma la oportunidad de poder explicarle y traerle justamente el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados, no? Porque finalmente todo llega a ese punto. Nosotros queremos es presentar a Cristo a las personas, es buscar esa oportunidad en la cual ellos pueden conocer a Jesús, su sacrificio, ¿no es cierto?, su amor por nosotros, el amor de Dios representado en Jesús, y que a través de él es que tenemos vida y vida eterna, que somos libres. Entonces nosotros a veces, y por eso digo, qué lindo como el Espíritu Santo preparó todo esto para que tenga este encuentro, estas preguntas, ese pasaje y la respuesta, porque justamente es lo que nosotros debemos pedir a Dios, que cree esas situaciones, esos momentos también oportunos en los cuales todo nos lleva a poder presentar el Evangelio y a la salvación a través de Jesús. Aquí también para mí es bien importante, porque puedo ver cómo él, en este pasaje, el eunuco debe sentirse muy identificado con Cristo. Y no sé si les pasó cuando ustedes conocieron recién a Jesús, no sé, dependiendo también, ¿no es cierto?, de tal vez si fuimos más niños o más adultos, pero o incluso en nuestra relación diaria con Jesús, el poder sentirnos identificados en saber que Jesucristo pasó por lo que nosotros hemos pasado. Claro, él no pecó, pero que él tuvo desafíos, tuvo luchas, tuvo pruebas. Al tener un cuerpo físico, ¿no es cierto?, tuvo incluso dolencias físicas. O sea, saber que Jesucristo nos entiende en cada una de nuestras áreas y saber que no estamos solos, que él nos acompaña, es una de las cosas que crea esa relación que tenemos tan íntima con él. Y en este pasaje podemos ver lo mismo, porque incluso vemos cómo él dice que no llegó a tener descendencia. Habla, ¿no es cierto?, cuando presenta a Jesús y su
cómo fue tratado, ¿no es cierto?, su crucifixión y todo esto, a través de este pasaje, pienso que el etíope debe haberse cuestionado mucho en algún momento, incluso pensando acerca del mismo, porque él, por ejemplo, por ser eunuco, no iba a tener descendencia. Y tal vez esa frase incluso llamaba su atención, ¿no? Esto, como les digo, aquí es específicamente, pero para nosotros, el también poder tener esa sensibilidad de que las otras personas van a ir reconociendo en Cristo, en su vida, en su historia aquí en la tierra también, ¿no es cierto?, en sus enseñanzas, luego con los apóstoles igual y en toda la Biblia, es esos puntos, ¿no es cierto?, en los cuales encontramos esas similitudes, en las cuales nos encontramos entendidos, en las cuales sabemos que esa otra persona sabe cómo me estoy sintiendo, o que esa otra persona pasó por lo que yo puedo estar pasando en este momento, y saber que en Cristo hay esperanza, que es lo que tenemos, ¿no es cierto?, esperanza, y es la que llevamos. Entonces, para mí fue muy interesante al poder leer este momento y decir, wow, para él debe haber sido como, esa persona no llegó a tener hijos, dice aquí, y él pensar, eso es algo similar conmigo, ¿no? Tal vez no voy a tener hijos, más bien no, tal vez no voy a tener hijos, no va a haber descendencia que venga de mí. Debe haberle acercado y conectado mucho más con ese ser del que él hablaban y que al inicio él no entendía quién era, y que por eso es que le dice a Felipe que por favor le explique quién es, de quién está hablando. Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial le dijo, allí hay agua, ¿podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó a parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Claro, ahora nosotros no sabemos cuánto tiempo duró este viaje, ¿no? Hay algunos que dicen que debió haber durado días, otros dicen que debió haber durado semanas, porque estaban yendo en el carruaje, ¿no es cierto?, seguían compartiendo, él seguía explicándole acerca de la palabra. Empezaron con esto de Isaías, pero lo más probable es que si el eunuco está diciendo que aquí hay agua que impide que me bautice, es que deben haber llegado, ¿no es cierto?, a toda la narrativa de Jesucristo, el bautismo, la salvación, ¿no es cierto?, el sacrificio en la cruz. Entonces debe de haberles tomado algún tiempo. Algo que también nos lleva justamente a pensar eso, que cuando vamos a compartir el evangelio no se trata, y como les decía, es un acompañamiento, no se trata de, ok, este es el camino de la salvación, entendiste bien, chévere, entonces estás listo sino que realmente es dedicarle tiempo a la persona, invertir, ¿no es cierto?, conversar, compartir, tener una relación cierta, una relación que es, perdón, a veces no vienen a mi mente algunas palabras, una relación que es auténtica, no solamente por el momento, sino que realmente eso va a necesitar tiempo de nosotros, no es algo que pasa en un segundo, y que Dios nos dé también, ¿no es cierto?, esa gracia, esa paciencia para poder hacerlo. A veces nos cuesta. Hay personas, hay comunidades en las cuales se ha invertido en compartir el evangelio años, no solamente días o conversaciones, años, y a veces podrán ver 1 o 2 convertidos. Después, y no solamente, por ejemplo, obviamente con los traductores bíblicos, ellos a veces para poder traducir la Biblia a ese lenguaje les puede tomar unos 10 años, ¿no es cierto?, hasta que se pueda tener la Biblia en ese idioma, 10, 15 años, dependiendo. Pero al mismo tiempo esas personas han estado invirtiendo en esa comunidad, compartiendo, enseñando, viviendo ahí, y después de unos 3, 4 años una persona ha respondido, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan importante no medir en números, pero a lo que voy es que lo importante es realmente dedicar tiempo sin esperar o pensar a cuánto tiempo y esta persona se convierte o no se convierte. Entonces él nos enseña obviamente a invertir tiempo, ¿no es cierto? Y también a ver que hay una versión, en otras versiones, en esta no, pero hay algunas en las que da como un comentario y dice que en algún momento, que Felipe, cuando él le dijo esto, ¿no es cierto?, que impide que me bautice, Felipe le dijo, ¿cree usted de todo corazón? Bien pueda. Es cierto, eso también me ayuda a ver cuando nosotros yo me identifico, sí es cierto, cuando estoy compartiendo del amor de Cristo, cuando estoy queriendo que otra persona pueda conocerle, pueda experimentar la salvación, ¿no es cierto? Es que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Será que está entendiendo bien? ¿Será que realmente sabe lo que está diciendo? ¿Será que realmente hay convicción en su corazón?
Aquí, por ejemplo, en Felipe podemos ver, porque anteriormente al inicio de ese capítulo del 8 habla de cuando Simón, el hechicero, decía que él creía en Dios, pero era solamente porque quería utilizar, ¿no es cierto?, quería recibir eso para poder hacer magia. Pero entonces asumiría yo que es cierto que no, un poco Felipe estaba como ahí medio reservado, y por eso hace esta pregunta como ratificando: si crees de corazón, bien puedes. A veces nosotros sí queremos que la persona entienda bien y esté segura de lo que está haciendo, no lo tome a juego, pero también es importante que confiemos, ¿no es cierto?, en lo que el Espíritu Santo está haciendo, y que nosotros no queramos a veces como… lo que he sentido a veces que nos sucede cuando estamos presentando el Evangelio a alguien más es que queremos mostrarle como todito lo que significa ser cristiano y asegurarnos que la persona entienda bien, y de ahí para recién que siga dando los siguientes pasos. Cuando aquí lo que él hizo es como: crees de corazón, le bautizó y siguió en su caminar con Cristo, ¿no es cierto? Más adelante dice que se fue feliz, ya no se quedó, Felipe desapareció y él dice que regresó feliz a su tierra. El tema justamente es eso, ¿no? Que en el bautizo no es como que ya tiene que haberse sabido todo lo que implica ser creyente para bautizarse, sino realmente tener esa convicción, esa revelación del Espíritu Santo, y ahí seguirá su caminar, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros somos los que seguiremos con esa persona acompañándoles, tal vez Dios traerá a otros, pero que no dejemos que a veces el querer tener todos estos detalles muy claros no nos permiten también que las personas puedan recibir a Cristo, y le volvemos más complicado el Evangelio de lo que es, ¿no es cierto? A veces le ponemos muchas más trabas a los hermanos también, ¿no es cierto? También es importante que nosotros podamos recordar que no siempre vamos a estar, o no somos nosotros los que vamos a seguir. Dice aquí que: pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Y claro que lo siguió muy contento, porque ahora tenía la salvación, o sea, y ya no seguía solo siquiera, ¿no? Tenía al Espíritu Santo ahora que él había resucitado a Cristo, y él tenía libertad, había experimentado ese mensaje liberador, había recibido la presencia del Espíritu Santo, había confesado que Jesucristo es su Señor y había sido bautizado. Él llevaba en su corazón todo el gozo de esa libertad que nos trae Cristo, y ahora él, me gusta mucho que dice, seguía contento, porque aunque sabemos que no es que siempre vamos a estar felices, pero sí que su corazón se había llenado de ese gozo, ¿no es cierto? Y ahora él, aunque no lo supiera, no está en la Biblia, pero se asumiría que él fue el que iría llevando la palabra, o sea, a Jesucristo, porque como si bien sabemos, decíamos, en Etiopía sí conocían al Dios de Israel, ahora él vendría a ser como el primer misionero que llevaba el Evangelio de Cristo a este lugar, ¿no es cierto? Él iba con todo ese desafío, y miren, Felipe, sin saberlo, estaba yendo a alcanzar Etiopía entera, con haberle obedecido al Señor a hacer eso. Entonces nosotros nunca consideramos que algo puede ser grande o pequeño. Si Dios nos está mandando a hacerlo, nosotros no sabemos cómo Él va a terminar eso, cómo es el que hasta dónde va a alcanzar o hasta dónde va a llegar Él al usarnos, si nosotros le obedecemos y dejamos que Él nos use. Algo que quería, y no sé cómo estoy un poco de… allá, acá. Me dijeron que había un reloj, pero no me ubiqué dónde era. Algo que quería para dejarles al final y que podamos reflexionar un poco, es que en el caso de Felipe, él, ¿no es cierto?, obedeció al Señor, fue una persona que estuvo siempre conectada, que lo que el Espíritu Santo le decía, él hacía sin dudarlo, que era diligente en hacerlo. Mucho de esto obviamente es el Espíritu Santo, es Jesucristo revelándose pero era también esa convicción que él tenía de que lo que él llevaba eran buenas nuevas, eran buenas noticias. Yo quisiera que nosotros tengamos claro eso para nosotros, porque a veces nosotros estamos convencidos, yo sé que estamos convencidos de que Jesucristo son buenas nuevas, son buenas noticias. El mensaje de la salvación es lo mejor que nos pasó. Tenemos esa convicción tal vez mental,
Pero y no digo que dudemos de nuestra fe tampoco, pero a lo que voy es que si son esas buenas nuevas, porque es que a veces nos cuesta tanto llevarlas. Si nosotros tenemos algo bueno que compartir, queremos decirle a todo el mundo. ¿Y por qué no le decimos a todo el mundo? A veces es como no tengo tiempo, o a veces es como no quiero ser invasivo en la otra persona, o no quiero que sienta que estoy haciendo proselitismo religioso. O sea, tenemos tantas razones para tal vez no hacerlo, pero si uno tiene la certeza de que eso es algo bueno para la otra persona, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no decírselo? Por ejemplo, si nosotros estamos, qué sé yo, yéndonos de viaje a algún lugar y creemos que es algo bueno, ¿no es cierto?, que es algo chévere. Yo he visto que en el Face ya de una está puesto, ¿no?, viajando a tal lugar. O sea, queremos que todo el mundo se entere de una, que estamos ya viajando, que estamos haciendo esto, o hasta si estuvimos comiendo en algún restaurante que nos gustó la comida, queremos que sepan que aquí estaba. O sea, cosas por más pequeñas que sean, que si las consideramos buenas, las consideramos dignas de compartirlos con otros, lo hacemos sin reparo. Y cuando se trata de llevar el evangelio, nos cuesta llevar esas buenas nuevas. Si tenemos convicción de que es lo mejor que te puede pasar, que es lo mejor que hay en el mundo, nuestro Señor, porque hay momentos en los cuales nos sentimos limitados. Puede ser, es cierto, que no nos sentimos preparados o listos. Y por eso es que es importante ver aquí cómo Felipe, él estaba preparado. Desde donde el Señor le había puesto inicialmente, que era servir, ¿no es cierto?, a los hermanos, él desde allí estaba haciendo lo que tenía que hacer bien hecho, preparado, ¿no es cierto?, capacitándose, asumiría yo, ¿no es cierto?, y estando listo. Yo creo que es súper chévere porque estamos hablando de unos cristianos conocidos en el primer siglo, no tenían tantas herramientas. Nosotros ahora tenemos tantas herramientas para poder ser capacitados, para poder estar listos, para que en el momento en el que el Señor nos diga, ve para tal lugar a hacer y hablar de mí, podamos hacerlo. Y no estoy hablando solamente de, como les decía, misioneros transculturales. No pensemos que se trata de que tengo que irme a otro lugar a hablar de Dios. Es súper lindo, y si el Señor les está llamando, les animo a conversar con el pastor Eduardito para decirle, Señor, pastor, tengo esta inquietud en mi corazón. Pero en general nosotros estamos llamados a cumplir esa misión de llevar el evangelio en donde estemos. Entonces, que el Señor nos dé esa urgencia de hacerlo, esa diligencia para hacerlo, y también que nos preparemos para estar listos, porque sí, yo entiendo que a veces nos podemos sentir como que no estoy listo para hacerlo, siento que no sé cómo decirlo, no sé cómo presentarles a Cristo, cómo hablarles, pero es algo que sí debemos a lo que sí debemos responder, sabiendo que no estamos solos para prepararnos ni tampoco para hacerlo, sabiendo que el Espíritu Santo es el que va a estar mostrándonos, el que nos va a guiar y el que nos va a dar la capacidad para hacerlo, para prepararnos y poder llevar ese mensaje. Que no sea tal vez el miedo, o incluso a veces puede ser, sí, la vergüenza. No porque nos sintamos avergonzados de nuestra fe, sino porque tal vez no nos gusta mucho hablar, como a mí, que se dieron cuenta, no soy muy buena en público, así desde el púlpito. Pero por obediencia y sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, les quiero animar a que le pidan al Señor que aumente en su corazón ese fuego, esa pasión y esa convicción también de que son buenas nuevas, que son las mejores que podemos llevar a las personas. Él nos ha llamado, justamente nos dio esta gran comisión, ¿no es cierto?, de serle testigos en donde Él nos ha llevado, donde Él nos ha permitido estar, y respondamos a eso, ¿no es cierto?, respondamos a eso. Felipe, vemos que tuvo esta experiencia increíble. Y luego que dice que él fue, más tarde Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Tuvo esta experiencia, tuvo este encuentro, tuvo este momento, y luego seguía anunciando las buenas nuevas de Jesús, seguía dejándose usar por el Señor. Para nosotros ha habido tiempos en los que tal vez hemos sentido mucho avivamiento, ¿no es cierto?, hemos estado tal vez sirviendo en algún ministerio, y sentimos que fuimos muy usados, y después a veces puede ser que nuestro corazón tal vez se ha ido enfriando, pero les animo que no, que como Felipe, él siguió anunciando las buenas nuevas, no es algo que solo fue de un momento, que el Espíritu Santo, el poder, y ya él siguió, y luego ya se pierde información sobre Felipe, se vuelve a hablar, creo que cuando
Pablo mencionaba, creo que lo visitaron en Cesarea. Es decir, él siguió allí, ¿no es cierto? Tal vez él ya no tuvo este tipo de experiencias de irse a lugares tan lejanos o de haber sido arrebatado o tomado de un lugar a otro por el Espíritu Santo, pero él seguía definitivamente siendo fiel al Señor y compartiendo las buenas nuevas con alegría y con gozo por donde él iba. Entonces, hermanos, les animo a que le pidamos al Señor que nos muestre, que nos guíe con su Espíritu Santo y que nos ayude a no decirle no, sino a seguir y llevar su palabra donde Él nos ponga. Eso, muchas gracias, hermanos. Y vamos a terminar cantando esta preciosa melodía, comprometiéndonos con la canción que dice Precioso Jesús. Pongámonos de pies, por favor, gracias. Gracias, Señor. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme de tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Estás junto a mí. Necesitamos contigo siempre. Nos comprometemos, Señor, a cumplir tu palabra. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado, todo por mí, sí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, cerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día.
precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amarte, Señor, fortalece para cumplir el propósito que tú tienes en cada una de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.